Hola a todos, esta es una entrega más de Entrevistas, un proyecto que nos pensamos con el bro César Eduardo Gordillo en torno a la literatura y en torno a los encuentros con los otros, que me parece que es lo más importante. Hoy con un invitado de lujo que César va a presentar y que pues ahí les dejo como la palabra en él. Hoy presentamos a Camilo Castillo y nos va a hablar sobre el gran escritor cubano Leonardo Padura. Pero antes de entrar a Leonardo Padura, Mauro, ¿ya consiguió trabajo? Nada, seguimos en la búsqueda, seguimos en la lucha, todavía nada. Muy pronto reventará algo. Muy pronto totea. Bueno, entonces estamos con Camilo Castillo. Camilo Castillo es filósofo de base y amante de la filosofía, es abogado, profesor de varias universidades muy distinguidas en el país, ha adelantado investigaciones muy importantes en torno a los derechos humanos y bueno, ya nos contará él algo sobre quién es él. Camilo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto, César, Mauricio, para mí ha sido una alegría muy grande como tener este espacio para poder hablar de un autor que me apasiona mucho, ¿no? En particular como siguiendo ahí esta ruta de Fernando Molano en su novela Vistos de una acera, cuando habla súper lindo de un poema de otro cubano, de Liceo Diego, cuando se lo está exponiendo al chico que ama, que es Leonardo, y él dice, mire, es que este poema es como cuando yo no voy a hablar de literatura, simplemente algo que me llega al alma y me gusta. Entonces Padura es de uno de esos autores que a mí me gusta, me llega al alma, fue muy importante. Entonces, más allá de hablar de la teoría, simplemente es como la literatura como la vida sabe, ¿no? Entonces, como quiero hablar de este sabor que a mí me dejó Padura en varias de sus obras, tanto su personaje como icónico, que es Mario Conde, como de las otras novelas que no son de Mario Conde, pero que también son maravillosas. Ok, Camilo, vamos a leer un fragmentico de Padura como para darle entrada a esas preguntas y explorar un poco, pues digamos, frente al estilo, frente a las formas, a los contenidos, las temáticas que ha explorado Padura en su escritura. Este es un libro bellísimo que se llama El hombre que amaba a los perros, una novela que muchos críticos y académicos dicen que es la mejor novela de Padura. Ahorita vamos a hablar un poco con Camilo a ver si él complementa, refuta, discute esto. Pero quiero leerles el primer párrafo de entrada de esta novela. Es una cosa que ya de entrada es certera. Dice: descansa en paz, fueron las últimas palabras del pastor. Si alguna vez esa frase gastada, tan impúdicamente teatral en la boca de aquel personaje, había tenido algún sentido, fue en ese preciso instante, mientras los sepultureros, con despreocupada habilidad, bajaban hacia la fosa abierta el ataúd de Ana. La certeza de que la vida puede ser el peor infierno y de que con aquel descenso se esfumaban para siempre todos los lastres del miedo y el dolor. Me invadió como un alivio mezquino y pensé si de algún modo no estaba envidiando el tránsito final de mi mujer hacia el silencio, pues hallarse muerto, total y verdaderamente muerto, puede ser para algunos lo más parecido a la bendición de Dios. O sea, ¿cómo no empieza una novela con ese primer párrafo? Yo quiero preguntarte de entrada, porque yo percibo en Padura una fuerza con la semántica, con los ritmos, con las formas. De pronto un poco explorar desde tu experiencia con el autor sobre esas categorías. Muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos, Padura es un personaje, digámoslo así, que a él le interesa mucho la estructura de la novela, pero también, sin ser poeta, le gusta mucho como la palabra precisa, en el instante perfecto, la reflexión. Digamos, un tópico de Padura que uno ve en todos sus libros es el tema de la libertad y el miedo. Es una cosa fascinante, ¿no? Y entonces Padura, cuando uno le escucha sus entrevistas, él dice, no, mire, cuando yo empiezo a escribir una novela, siempre tengo conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Porque conversación en la catedral, claro, uno empieza a leer la novela, le cuesta un montón, pero es esa novela que logra, digamos, como mostrarte la variedad de narradores, pero al final es uno siempre el narrador. Padura siempre se excusa y dice, mire, lo que pasa es que yo soy muy malo imaginando, que uno dice, bueno, y si esto es malo, ¿qué será ser bueno, no? Es como estilo esa falsa modestia de Meryl Streep cuando se gana el Oscar y, ay, yo no esperaba esto, y uno es,
No, no me jodas, sí. ¿no? Entonces es como, entonces Vargas Llosa dice lo mismo, Padura también, ¿no? Él empieza diciendo como, yo escogí esta novela, miré como todo siempre miro toda la estructura de la novela, pero me parece que él le mete algo que son, exacto, que son los tiempos y que muchas veces van entre vertiginosos pero suaves, digamos, cuando los personajes están circunspectos o están pensando algo, uno se da cuenta que ese tiempo no pasa. O una vaina como medio emparentada con García Márquez cuando él habla del calor de La Habana, y le recuerdo esos personajes de García Márquez, uno también es como que está en Bogotá pero está sudando con ellos y como que es tan bonito. En García Márquez también aparecen en Padura, o sea, cuando él habla del famoso sol canicular, pero también, por ejemplo, cuando Vargas Llosa le habla a uno de esa garúa de Lima que es súper fría, a pesar de estar al lado de la playa, entonces como que esas sensaciones, como ese... Las imágenes, ¿no? Exacto, como que ese paisaje impresionista que hace Padura es fascinante, que lo tiene desde su primera novela, que es Pasado Perfecto, bueno, que es de la serie de Mario Kondo, que después si quieren hablamos. Cami, pero Mauricio comenzó con El hombre que amaba a los perros y pues bueno, hablemos un poco sobre esta y luego vamos a otras que me parece muy importante, pero uno, digamos que leyendo esta novela, en un momento tan actual como ahorita entre Ucrania y Rusia, porque uno podría decir que esta novela lo puede a uno atrapar y lo puede llevar a no soltarla y a vivir un conflicto como el que se está viviendo allí y en verdad sentirlo en esta novela. De acuerdo, esta novela, si ustedes recuerdan también, esta novela se puso cuando estaba en los diálogos de La Habana con las FARC, el entonces comisionado de paz Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, decían que era como la novela que ellos se habían llevado a La Habana para leer y un poco para entender, pues para aterrizarlo a temas colombianos, cómo eran las FARC y qué significaba uno ser revolucionario, pero cómo estas esperanzas de la revolución terminaban volviéndose como una pesadilla, ¿no? Y entonces a mí, yo alguna vez hablaba con César y le decía, César, a mí El hombre que amaba a los perros me parece como la crónica desencantada del siglo XX, o sea, como esta gran novela que nos llenó de esperanzas, porque después del capítulo que leyó Mauricio, empieza Trotsky y él empieza, mi nombre fue borrado de todas las bibliotecas. Yo decía, este es el revolucionario que está haciendo como una retrospectiva de su vida y dice, me borraron, desaparecí por un personaje autoritario, mezquino, que aparece después en la novela de una forma muy bella cuando él cuenta que Stalin todas las noches cogía todos los documentos de las personas que había justiciado y empezaba a quemarlas porque tenía miedo que esos fantasmas un día lo ejecutaron a él también, ¿no? Entonces esta imagen del gran dictador que al final tiene el mismo miedo de los personajes que él quiere ejecutar es lo mismo. Voy a traslaparlo un poco, fíjense un poco, toda esta retórica de Putin sobre los traidores y los vamos a atrapar y demás, es la misma que él muestra, y el encono que tenía Stalin contra Trotsky. O sea, es como, quiero que muera, pero no quiero que muera de cualquier manera, quiero que muera de una manera ejemplar, ¿no? Y esta vaina del piolet en la cabeza, o del zapapicos, como decimos nosotros acá, es una cosa fascinante. Entonces Putin retoma ese mismo lenguaje del traidor, de que todos los que se opongan los voy a castigar y demás, y que yo nunca voy a ser un criminal de guerra porque yo estoy haciendo como esta guerra por la anexión de la Gran Rusia y demás. Stalin tiene un correlato que es la guerra patriótica, que ahí también Padura lo muestra, ¿no? La lucha contra el nazismo, el fascismo, mostrarse como el gran liberador. Y es chistoso, hasta hace poco entendí cuál era el gran miedo de Stalin, era que ganaran los trotskistas en el mundo y que él se quedara solo, ¿no? Entonces por eso también había que perseguirlo. Entonces fíjense que es una paradoja que Padura muestra muy bien, es como, tengo todo el poder, pero también tengo todo el miedo del mundo, ¿no? No sé si ese sea el peso del poder, vivir siempre con miedo, ¿no? Tremendo, ¿no? Aparte porque el escenario político que se nos plantea hoy, pues en un país como el nuestro, que obviamente las analogías vienen siendo pues bastante groseras, si se quiere, con respecto a esta historia que está, digamos, inmersa en la novela. Pues creo que la literatura es como un espejo de vida, ¿no? Y un espejo histórico también en el que nos asomamos. Creo que no se le puede ver también solamente desde la ficción, creo que también es un documento histórico.
Pero tú decías ahorita, es la crónica desencantada del siglo XX. Digamos, cómo no provocar esa lectura a los que no conocen a Padura, ¿no? Digamos que un poco complementando el asunto, a mí me gusta mucho porque yo estuve leyendo sobre Padura todo lo que es el tema del género negro en él, ¿no? Y hay una cosa que quiero preguntarte un poco también para que los ilustres a ellos. Uno ve en la literatura del género negro latinoamericana una cosa completamente distinta al género negro europeo, occidental. Entonces, por ejemplo, allá los detectives están vinculados con la policía, Scotland Yard y bueno, toda la cosa, como con las instituciones, ¿no? El detective prácticamente pertenece a las instituciones. En Latinoamérica uno ve, por ejemplo, en novelas como novelas de Mempo Giardinelli, por ejemplo, de Paco Ignacio Taibo, el mexicano, los cuentos de Rubén Fonseca, que el detective no está con las instituciones, ¿sí? ¿Cómo se maneja esa serie del género negro en Padura con Mario Conde? Ese personaje, ¿qué potencias le rescatas? ¿Está con las instituciones? ¿No está? ¿Por qué crees que está con ellas? ¿Por qué crees que no está con ellas? Uf, qué pregunta tan bonita. Sí, digamos que en Mario Conde se da una cosa muy particular. Él es policía a pesar de sí mismo. Él quiere ser escritor, ¿no? Y eso es otro tópico de Padura ahí sobre la reflexión sobre la escritura y escribir, que está en El hombre que amaba a los perros, pero también está en la novela de mi vida y está en toda la serie de Mario Conde. Entonces es un personaje que se vuelve policía por miedo. Y por miedo a dos cosas. Uno, la censura castrista, porque cuando uno ve, aparece en El hombre que amaba a los perros, pero también después, claro, en toda esta idea del arte realista, socialista, donde todos son épicas, digámoslo así, el desarrollo y demás, un personaje que tiene miedo no da lugar. Un revolucionario nunca puede tener miedo, ¿no? Es una cosa súper complicada porque Mario Conde y Padura se atreven a escribir sobre un personaje que en un momento tuvo miedo y tenía miedo como a fracasar, ¿no? Y entonces lo primero que hacen es vetarle el cuento, decirle, ese cuento no lo vamos a publicar, o tú ya nunca vas a publicar, muy también propio del estigma soviético. En esto les recomiendo un libro bellísimo de una escritora soviética que se llama Crónica de un silencio, de Sofía Strudskaya, que está traducido en español, y es como ella se tenía que enfrentar al círculo de escritores soviéticos, ¿no? Y entonces cuando uno no puede escribir sobre lo que uno es, sobre lo que uno tiene miedo, entonces él, un poco en un momento, Mario Conde dice, no, un poco me voy a lo fijo, que es ser policía, ¿no? Claro. Entonces, y además Mario Conde es un policía muy particular, porque claro, él siempre está con su vida existencial, pero es un tipo además que quiere hacer justicia, y quiere hacer justicia, es muy chistoso, desde el orden que lo vetó como escritor, y además quiere hacer justicia contra, un poco lo llama así como contra los peces gordos y contra los que se creían más simplemente porque tenían una posición burocrática, ¿no? Como soy el censor del partido y tal, y uno se da cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando él quiere hacer justicia contra esos personajes, es como mucho más agudo y se pone más como... utilizar una expresión mexicana y me lo voy a chingar, pero me lo voy a chingar desde la ley, o sea, no voy a tomar justicia en mano propia y demás. Entonces él es un personaje muy después, pero él llega a un punto después de lo que se llaman las novelas de las 4 estaciones, que son Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Paisaje de Otoño y Máscaras. En la última, que es Paisaje de Otoño, él renuncia a la policía. Incluso entonces para dejar la policía le ponen una condición, y es: claro, yo te doy la baja de la policía, pero me resuelves este caso, ¿no? O sea, es como, uy, pero el sistema me quiere dejar hasta el final, o sea, hasta el final ni siquiera yo puedo ser libre, ¿no? Y después empieza su andadura independiente, entonces no es contra las instituciones, pero ya es Mario Conde suelto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese momento es donde está Mario Conde en este momento, si lo vemos en la última novela, que es La transparencia del tiempo, ¿no? Pero es Mario Conde además viejo, ¿no? Entonces también entra la reflexión sobre la vejez, que es muy bonita. Antes de César, o sea que estas novelas, a veces de repente uno toma a un autor y lee una novela de él, por ejemplo en el género negro,
En el caso de las novelas de Padura, ¿esta serie se debe leer en secuencia o puede leerse independiente una novela de la otra, o etcétera? Yo creo que se puede leer una novela independiente de la otra, sobre todo porque Padura le da a uno como la suficiente información para uno saber de qué va la anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno empieza por la última, que es La transparencia del tiempo, una novela que yo amé profundamente que se llama Herejes, que está el personaje de Mario Conde ahí, uno se da cuenta que uno lee esas dos y se da cuenta de que va Pasado Perfecto, de que va Adiós Hemingway, otra que me encanta que se llama La cola de la serpiente, que es más una novela corta. Entonces uno lo puede leer como de una manera desordenada y no hay necesidad como otros, por ejemplo, que si uno le toca leérselo, ¿no? Como a Carver, que dicen que hay que leérselo así, una por una. En la serie, por ejemplo, como Matos, el de Rubén Fonseca, él aparece y desaparece, ¿no? Eso es lo bonito de Matos, que es el personaje principal en Agosto, por ejemplo, que también, que es igual de atormentado a Padura, a Mario Conde, solo que Matos nunca tiene la pretensión de ser escritor, por ejemplo. Eso sí aparece, eso sí es una constante en Mario Conde y en los tópicos de Padura. Excelente. Cami, tú siempre me recomiendas una novela, siempre me hablas de esa novela porque siempre hablas sobre el oficio de escribir y siempre me dices, esta novela es la que hay que leernos cuando se está en el oficio de escribir. ¿Cuál es esa novela y por qué no la recomiendas a los que estamos en el mundo de la escritura y que le jalamos a esto? Bueno, a mí, por ejemplo, una de las... para mí son dos, digamos, de Padura. Una es Máscaras, porque en Máscaras, por ejemplo, Padura hace una reflexión sobre el teatro y sobre escribir, porque es la primera vez que Mario Conde, o sea, él nos muestra qué escribe Mario Conde, ¿no? Y es un cuento súper bonito sobre, él se inspira como él está en La Habana y se inspira en una guagua, ¿no? Y entonces habla del conductor de la guagua y entonces él lo llama el guagüero existencial, ¿no? Y es un guagüero que quiere cometer un homicidio y demás con una mujer que de pronto aparece en su cuarto. Y entonces el otro personaje que es un gay y por eso se llama Máscaras y la reflexión es sobre qué tienes que dar para esconder tu verdadera identidad, ¿no? Y un poco este es un gay que es basado en un personaje que se llama Virgilio Piñera, que es un escritor que Padura admira un montón. Claro. Entonces el personaje le va criticando porque él se atreve en un momento, claro, esto es políticamente incorrecto, Mario Conde es homofóbico, ¿no? Entonces en un momento le tocó en una fiesta gay y él dice, y yo soy muy machista y yo estoy muy determinado, entonces él hace una definición, muchos dicen, yo soy machista leninista, entonces como no se metan conmigo, ¿no? Entonces todos los otros gays se le burlan y tal, y el personaje de Alberto Márquez, que así se llama, le hace críticas y demás, entonces eso es muy bonito porque al final, cuando termina la novela, Padura le enseña a Conde cómo debería empezar el cuento para empezar a traer, lo recomiendo mucho. Y la otra es una novela también de Mario Conde que yo quiero muchísimo, que se llama La neblina del ayer, que es una gran novela, ¿no? Donde se juntan varias cosas, se junta el bolero y lo hace de una manera preciosa, ¿no? Los libros y el amor por los libros y el amor por un personaje que él ama profundamente, que es J.D. Salinger, el autor norteamericano, ¿no? Y entonces en un momento a Salinger, no sé, Padura se mete, hagan de cuenta, como en un chochal en La Habana, pero tenaz. Y esa es otra parte de Padura que es muy bonita, la crítica social también, que le hace un régimen que pretende la igualdad, pero que está permitiendo precisamente una cantidad de desbalances, de pobreza, que muchas veces uno lo lee y no tiene nada que envidiarle al nivel de desigualdad y de pobreza que hay en Colombia, falta de oportunidades, dificultades de la juventud, en fin, gente que no tiene, en un momento habla de la infravida, o sea, esto es por debajo de lo que, ¿no? Como de la SOE, o sea, vivimos como animales, no llegamos al nivel de la reflexión que es bios, y entonces ahí, en un momento a Mario Conde
digamos, le pegan una cascada así terrible, unos malos del barrio, y entonces él tiene una visión con J. de Salinger. Entonces Salinger se había convertido al budismo, ¿no? Entonces él ve a Salinger en esa zurra que le meten, lo ve vestido como un monje budista, y entonces lo que le dice Salinger: mira, Conde, tu problema es que no escribes, es porque tú quieres cambiar la realidad. Y la realidad no se cambia, la realidad se acepta. Y tú tienes que aprender a hablar de esa realidad. Y entonces él le dice, ¿eres tú, JD? ¿Te puedo llamar JD? Te tengo muchas preguntas. Y entonces le empieza a preguntar sobre los personajes de Salinger. Oye, ¿y Mary va a recibir su cuento del soldado? Es que tú lo terminaste cuando él le hace el envío en el correo, y parece que lo va a recibir. Y dime por qué un personaje se suicida el día de su boda. Y una cantidad de cosas. Y entonces Salinger le dice: mira, Conde, te lo repito, tú tienes que mostrar la realidad tal como es y aceptarla tal como es. Y entonces le dice: pero JD, es que te quiero decir por qué te admiro tanto. Y esa parte me parece muy hermosa, y le dice Salinger: ay, pues dime por qué me admiras tanto. Lo que pasa es que cuando terminé de leer tus cuentos, tú eres como ese amigo al que uno le gustaría llamar y contarle un problema. Eso fue lo que yo sentí con tus novelas, ¿no? Entonces un poco lo que uno le está insinuando Padura es que cuando tú vas a escribir un libro, cuando tú vas a escribir una novela, tienes que escribirlo de una manera tan bella, tan impresionista, tan impresionante, que es como si estuvieras hablando por teléfono con un amigo, de esa manera tan desenvuelta, ¿no? Y eso es muy bello, y eso es lo que hace que para mí esa novela en particular sea como ¿quieres escribir? Escribe sencillo, escribe bien, pero haz de cuenta que estás hablando con un amigo y le estás contando tu historia. Excelente. Bueno, yo voy a ir como redondeándote. Decirle a las personas que nos están viendo que hoy estamos en un espacio bellísimo que es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Estamos rotando las locaciones, estamos yendo aquí, estamos yendo allá. Eso me parece lo bonito de este proyecto. Digamos que hay una pregunta que me surgió en la medida que yo te iba escuchando, porque habías hablado de Molano al principio, esa literatura de Molano, que es una literatura que surgió desde el underground. Yo creo que podemos hablar de que es el pionero también en la literatura queer en Colombia, si se quiere. Y hay una cosa interesante que quiero que de pronto nos compartas. Aparte de Molano, ¿tú con quién asociarías a Padura en la literatura colombiana? Bueno, aparte de Molano, con un personaje que yo amé, que es Antonio Escobar de Sin Remedio. Es por una razón, porque es que Padura también es como un notario de La Habana. Eso es muy bello. Claro, yo sé que hay varios autores que hablan de Bogotá, pero es que yo la verdad no he encontrado, o sea, como un equivalente cinematográfico, como fue La gente de la Universal, que me parece que es una gran película bogotana, de la décima para abajo, de los bajos fondos, de los bares de ficheras, de como de esa ciudad oculta, tan divertida, y que a veces uno no tiene como esta mirada, ¿no? Como que, ¿no? Como pareciera que Bogotá se vive como de las 72 para allá, la gente divinamente, ¿no? Y de las 72 para acá, que es como que, ¿no? Como que es otra ciudad y no nos mezclamos, y voy al centro por default, ¿no? Porque ya queda los Andes, pero entonces allá me voy con mis privilegios. Es una universidad que tiene un bar de sushi, y hay una universidad, ¿no? Como dicen algunos, que es la olla más grande de Colombia, que es la Nacional, y por ejemplo, el amor que Molano tiene por la Nacional es una cosa, o sea, claro, a mí como egresado me movía, sobre todo porque me recordaba cosas. Mi papá es egresado de la Nacional, entonces él me llevaba en carro al campus de la Nacional y me decía: usted tiene que estudiar aquí porque esta es la única universidad de este país, y lo único que usted siempre tiene que sentir por esta universidad es agradecimiento, ¿no? Entonces venía también de la provincia y demás. Entonces, para volver otra vez, entonces lo bonito de Ignacio Escobar es como es el gomelo que se mete en esos bajos fondos, ¿no? Setenteros, ochenteros, que se encuentra con personajes como, no sé, yo siempre recuerdo esa primera imagen de él metido en un bar y empieza a burlarse de Colombia, país de poetas, ¿no? Y frases de como, no sé, del bajo fondo, él va, descubre una vieja que le gusta y le dice como:
ay, hagamos el amor, y él dice, uy, pero no se me para, y empieza a rezarle al sagrado rostro para ver si se le para, y se lo fue como, dice, ay, hágame el milagro, yo sé que no creo en usted y demás. Entonces lo chévere de Caballero es que logra hacer esta mezcla como de la alta alcurnia bogotana, pero se mete a ese fondo y demás. Entonces es muy chévere por ahí, y aparece la ideología, ¿no? Un personaje que se llama Jefferson Calarca Marroquín, ¿no? Que era marxista-leninista, que estaba ennoviado con una niña divinamente, hija de un banquero, que al final trata de secuestrarla. O sea, en aras de la revolución es muy divertido, ¿no? Y Padura le muestra a uno como también esas perplejidades de La Habana, como lo hacía. Yo no sé si en este momento, bueno, y ahí sí es más ignorancia mía, si habrá otro escritor como que lo logre, ¿no? En algún momento me pareció que Juan Gabriel Vázquez en El Río de las Cosas al Caer, pero es otro estilo, ¿no? O sea, él creo que se centra más en la historia, más que en mostrarle uno como esa Bogotá, como al estilo de, sí, como de Aljure en La gente de la Universal, que es como entre gracioso, divertido, bueno, no sé. Aparte es la novela bogotana por excelencia dentro de lo que es la crítica literaria en Colombia, ¿no? Sí. Sin remedio. Y también es que, bueno, sí, la genialidad, eso no lo hace Padura, pero por ejemplo, cuando Ignacio Escobar se pone a escribir La Bogoteira, y es como, ¿verdad? Quiero ser la Ilíada bogotana. Y mucha metaliteratura, ¿cierto? Sí, exactamente, eso es fascinante. Lo tiene Padura también, eso sí es sin dudarlo. Y algo que sí no noté en Caballero, pero sí lo tiene, es como esta reflexión sobre la arquitectura y el paso del tiempo, y cómo... Es una vaina muy loca, pero habría que estudiarla mejor, pero es como la opresión incluso llega a tal punto, la falta de libertad, que te mata el edificio. O sea, uno siempre cree que la piedra es eterna, ¿no? Como que no va a cambiar. Pero cuando llegas y esta Habana que se va pudriendo y demás, porque no te dejan cambiar, porque la gente no puede, literal, no puede. Y el Estado tampoco le interesa, pues, falta de recursos, lo que sea, es muy fuerte, ¿no? Y eso ahí es interesante. Bueno, Camilito, pues yo tengo que decir que como dijiste ahora, siempre encontrarnos para mí es alguien que me escucha. Como amigo, quiero también confesar que Camilo es amigo mío de toda la vida, y entonces siempre nos encontramos a tomar café y hay unas conversaciones donde nos escuchamos. Y quiero hacer público ese agradecimiento, Camilito, y mi admiración total. Y hay algo con lo que yo quisiera cerrar, y es la estructura. Padura es un amante de la estructura. No hay nada suelto en ella, y él va edificando como ese arquitecto, como lo que nos enseñaba Proust en algún momento, que la gran catedral es lo que se tiene que escribir, ¿cierto? Y que no hay nada suelto, ni un ladrillo suelto. Entonces, creo que Padura nos invita a eso, ¿no? A pensarnos la literatura como una estructura, y no como eso como eso tan cliché que ahora vemos, y que permea toda la forma, las visiones del mundo. Pero Padura es un escritor exigente, nunca va a ser un escritor que no nos vaya a interpelar y a exigirnos un duelo, ¿sí? Y eso es lo lindo de este escritor. Y bueno, Camilo, de verdad, gracias por esta conversación tan amena, y por la ilustración que nos das. No, César, Mauricio, ustedes, la verdad me divertí mucho. Además, pues ahí sí, uno no habla de lo que no conoce, y yo lo que les decía, Padura lo leí, tuve la ventaja de leer El hombre que amaba a los perros en México, una parte importante de la novela transcurre en México, y eso la verdad me dio muchos elementos, y sí, desde ahí sí, como que un poco gay, pero El hombre que amaba a Padura es a raíz de esa novela, y digamos se volvió uno de así como una de las bandas sonoras de mi vida, y entonces muchas gracias a ustedes por esta invitación, y me divertí mucho. Ojalá el proyecto siga y consigan trabajo pronto y todo. Eso, lo más importante. Bueno, no se olviden darle campanita ahí, like y todas esas cositas, pues, para que nos sigan viendo. Suscríbanse. Exacto. Listo. Gracias. Gracias, Camilo. Bueno, chao. No, qué proyecto tan bacano. Media hora.